A dar inicio a una nueva sesión del ciclo Literatura e Historia en la vida de la humanidad, realizado por la Corporación Letras de Chile con la participación del Sistema de Bibliotecas Públicas de la Ilustre Municipalidad de Providencia. El tema que nos reúne hoy día se llama El sueño de la unidad popular, huellas de la historia. Antes de presentar al primer invitado que tenemos en esta mesa, quiero agradecer la oportunidad que me han dado de moderar y presentar a los invitados aquí presentes, todos ellos eminentes escritores e intelectuales. Yo creo que también voy a aprender tanto como ustedes escuchándonos a ellos. Vamos a partir por estricto orden alfabético con el señor Fernando Jerez, narrador perteneciente a la generación literaria chilena llamada Los Novísimos. Ha publicado los libros de cuentos Los sueños quedan atrás, Déjame tener miedo, Así es la cosa y Adiós Doris. Las novelas El miedo es un negocio, con 30.000 ejemplares vendidos en Chile y reeditadas en Argentina y Alemania. Un día con su excelencia, 3 ediciones en Chile y también reeditadas en España. El himno nacional y Temprano despunta el día, recientemente reeditado por RIL Editores en su colección 80 mundos. Nostalgias y retenes, novela, por la editorial Simplemente Editores, Santiago, 2011. Y finalmente El afilador de cuchillos y La forma de los hechos. Está presente en diversas antologías y en el año 1984 recibió el Premio Municipal de Literatura en su mención cuento. Dejo con ustedes a Fernando Jerez, quien tiene entre 15 y 20 minutos para contarnos sobre su trabajo. Gracias. Buenas tardes. Agradecido que se interesen y que hayan venido hoy día. Les voy a leer un trabajo. Se ve un poco voluminoso, pero tengo imágenes aquí, entonces aumenta mucho, es mucho más lento. Serán 15 minutos más o menos, o 14, lo que me voy a demorar en la exposición. Yo le cambié el nombre en todo caso y a esta intervención y le puse El miedo es un negocio, breve historia de una novela. El miedo es un negocio, una novela que yo escribí en el año 73, que fue el último libro que publicó la editorial Timantú. Cuando se produjo el golpe, el libro estaba en todos los kioscos de Santiago colgado. Y bueno, ustedes saben lo que duró eso. Cuando me invitaron a participar en este ciclo llamado El sueño de la unidad popular, huellas en la historia, al principio me negué, convencido de que yo no era el especialista para tratar temas tan serios como juzgar con objetividad la historia de aquella época de la unidad popular por tantos motivos inolvidables. Pero los organizadores me dijeron que lo que pretendían era que contara mi experiencia de autor de libros publicados en el periodo y puesto en este trance. Lo que haré será contarles lo ocurrido principalmente alrededor de mi novela El miedo es un negocio, publicado en el contexto histórico del breve periodo de la Unidad Popular. Me propongo hablar de esta obra de la manera más objetiva, apelando a la reacción, después de aparecida en kioscos de librería, que provocó El miedo es un negocio, comentarios que de alguna manera anticipan la temperatura política y por tanto las acciones y las reacciones de fuerzas opuestas. El 4 de septiembre de 1970 fue elegido en las urnas presidente de Chile Salvador Allende. Para el ámbito financiero, este hecho fue un terremoto grado 10, cuyas consecuencias, según el Apocalipsis, anunciado por Andrés Saldívar en un discurso difundido por cadena nacional, culminaría en la aniquilación del país.
un esfuerzo desesperado por persuadir al Congreso a que negara su voto para ratificar al electo Salvador Allende como presidente legal de Chile. Y yo entonces trabajaba en un banco. No entiendo por qué fui a caer a un banco, pero esto es una digresión innecesaria. Desde mi escritorio pude observar el temblor de manos, el rostro descompuesto de los dueños del dinero, mientras los que habíamos votado por Allende lo hacíamos teniendo a la vista un Chile agonizante, moribundo de pobreza extrema. Ya instalado Allende en el poder, los escritores supimos que el gobierno acababa de comprar la principal empresa editora de Chile y que por tanto la editorial Zigzag se convertía en la editora nacional que mantuvo. Se inicia así un programa de ediciones de ensueño. Cientos de miles de libros de autores chilenos y extranjeros eran arrebatados de los kioscos de diarios y de las librerías que distribuían masivamente estos increíbles productos culturales y literarios que salían de las imprentas que mantuvo en decenas de colecciones. Y es que el gobierno de la Unidad Popular llamaba a la gente a participar efectivamente en la conmoción del país. Y para los efectos de participar, incluso desde el ámbito de los obreros y sindicatos, la gente se dio cuenta de que necesitaba aprender y que Mantú ayudó a satisfacer esta necesidad de instruirse. De lo contrario, ¿cómo iban a gestionar los bancos estatizados, las fábricas tomadas y la nueva economía que había que fundar? En el banco fui testigo de cómo despedían a los empleados que se afiliaban al sindicato, formaban la más absoluta clandestinidad. La directiva del sindicato la constituían mujeres embarazadas. Por eso el fuero maternal y la esperanza de que por humanidad no las despidieran. O por empleados decididos a marcharse de manera que los despidos no los afectaran. Los dirigentes invitaban a los empleados uno a uno a ingresar a la organización. Manejaban una larga lista que contenía los nombres de todos los empleados. Y si alguien se manifestaba a favor de ingresar al sindicato, con un cartoncito se ocultaban los nombres del resto de los empleados, de manera que solo quedaran descubiertos el nombre del interesado. Un procedimiento para protegerse de los soplones y sicarios. Habló Saldívar por cadena nacional y la psicosis recorrió el país como un tornado. Los ricos elaboraban planes para llevar sus dólares al extranjero. Vi a un cliente que le debía plata al banco y la plata que adeudaba se reflejaba en una letra de cambio. Un día le dieron prórroga y le pasaron la letra para que pusiera en ella su firma y reconociera el nuevo plazo, pero el hombre se tragó el valioso papel. Toda esta ferocidad del dinero, toda esta reacción histérica y la incertidumbre demencial que yo presenciaba desde el escritorio del banco me llenaba de asombro y de asco. Pronto la editorial Quimantú convocó un concurso de cuentos. El premio gordo se lo llevó Mario Bagamonte, un escritor ya consagrado que residía en Antofagasta. Me dieron una de las 10 menciones honrosas que contemplaban las bases. Hortensia Bussi nos entregó medallas en una gran ceremonia celebrada en el edificio que entonces se hizo para la UNCHA y que hoy es el GAM. Participé con un cuento titulado Claudia, una trágica historia entre un joven seguidor de Allende que pinta consignas para la revolución en los muros, que se enamora de una chica criada en una familia ultraconservadora. Para ilustrar el contexto de entonces y hacia dónde iban las ideas, leo a continuación parte del prólogo del libro con los cuentos ganadores que después fue publicado en 8.000 ejemplares. Abro comillas. Cuando la editorial nacional Quimantú llamó al concurso de cuentos Baldomero Lillo a principios de año, muchos se preguntaron si tendría alguna repercusión literaria, es decir, si el escritor chileno había recibido el impacto de las transformaciones sociales y políticas que se gestaban en Chile. Dada esta situación, existía un nuevo enfoque
del concepto de la literatura, ya no al servicio y consumo de élites, escrita por escritores de élite. De un modo era un desafío de una pregunta a gritos: ¿estaba o no el escritor compenetrado de nuestra actualidad, de nuestra actual realidad social? ¿Vibraba o no con estas transformaciones? ¿Representaba al fin el pensamiento de renovación y desprecio por las viejas estructuras? El jurado, compuesto por representantes de la Universidad de Chile, el Ministerio de Educación, la CUT, etc., se abocó a la dura tarea de leer y calificar 298 cuentos y con justo pláceme y no disimulada sorpresa valoró el formidable cambio originado en el escritor chileno. Desde ya se observaba una repulsa del relato cursi, las futilidades literarias, las sesudas contorsiones estilísticas, en suma, la gran basofia de que suelen nutrirse las sociedades capitalistas, destinadas a satisfacer a los espíritus exquisitos, cierro comillas. Pero además yo había empezado a escribir una novela, ahí mismo en el banco, a escondidas, a pura mano y con letra ilegible, con todo lo que había observado después, a partir de la elección de Allende. Le presté a Skármeta la primera versión un fin de semana largo, para que me diera una opinión. Skármeta, después de leerla, sin decirme nada, la llevó a Quimantú. Era como a fines de julio, principios de agosto de 1973. Me llamó y me dijo: la llevé a Quimantú. Le dije que la novela necesitaba corrección, pero en fin, ¿qué debía hacer? Me dijo que fuera a firmar contrato. Corrí a Quimantú y puse la firma sin leer, unas 3 o 4 hojas, que me pasó el encargado de ediciones, el escritor costarricense Joaquín Gutiérrez. El libro salió a fines de agosto del 73. Yo estaba contento, 30.000 ejemplares, pero Quimantú hacía libros de clásicos chilenos y extranjeros de 50.000 y de 80.000 ejemplares. Y todos se vendían, porque eran muy baratos, comparables al precio de una cajetilla de cigarrillos. Antonio Skármeta afirma en el prólogo de este libro: en esta hora nadie toma el punto de vista de la fuerza política de la izquierda. Jerez no ha querido construir héroes que pudieran resultar acartonados. Ha preferido que sea la fuerza social del pueblo, sentida por sus personajes, la que los desnude, la que los exhiba en toda su esplendorosa miseria. En este trabajo autodesenmascarador de cada personaje, en la exhibición de sus recovecos íntimos, de sus alienadas existencias, se siente con vigor la fuerza revolucionaria que eriza sus cimientos. Con la piedra tirada en medio del lago, las ondas se expanden y conmueven todo el agua. Alcanzaron a salir comentarios antes del golpe, antes de la mordaza y la censura. Jaime Concha escribió lo siguiente en la revista La Quinta Rueda: violenta contra la violencia, feroz contra la ferocidad de los opresores, esta novela de Jerez pone a este escritor en el primer plano de la creación literaria nacional y nos ofrece un vibrante testimonio de esos meses que estremecieron a un país. Creo que fue Manuel Rojas quien dijo por ahí que en Chile había 2 clases de gente: los rotos y las ratas. Bueno, esta novela de Jerez nos habla de las ratas, de la fisiología, de los comportamientos del miedo. No ha terminado esta escalada de las ratas, ha seguido también en 1973, pero aquí en esta novela admirable hallamos los primeros escarceos, su derrota inicial que ya promete ser definitiva. Por su parte, Carlos Olivares dice en la revista Ramona: Jerez se ubicó en uno de los escuadrones que dividen hoy a los escritores chilenos. Se ubicó en los que están convencidos que se puede escribir del proceso en el proceso. Los otros piensan que hay que asumir una perspectiva, lo que quiere decir que hay que esperar
un tiempo. Armó una novela en un terreno que conoce muy bien, el mundo cerrado de un banco, de arriba abajo y de abajo arriba, gerentes, empleados de rango, secretarias, medio pelo, etc. Desde luego es un riesgo escribir sobre algo ampliamente publicitado no hace mucho. Es poco menos que meterse en las patas de los caballos. Cada uno de los lectores va a tener su opinión. Entra al libro con una opinión. El viejo tema de la literatura y la realidad se masifica. Años más tarde, Salvatore Coppola, en su libro titulado La novela chilena fuera del lugar, manifiesta lo siguiente: me tiento por darle visos de certidumbre a mi hipótesis. Ni siquiera Fernando Jerez mismo, al momento de escribir y editar el lienzo Un negocio, barruntaba que su novela era un anticipo de los acontecimientos que habrían de caracterizar tan radicalmente a la década de los 80 y 90, con una sociedad chilena desquiciada, donde a diario habían sido habilitados hombres paja, encubridores de cerebros en la sombra, negocios de cobertura fraudulenta, documentos bancarios a favor, entre parientes, contra el cargo del patrimonio nacional. Cierro comillas. Coppola dedica también extensas páginas a la reflexión sobre otras novelas del periodo, como Y corría el billete de Guillermo Díaz y Moros en la costa de Gabriel Dorfman. La mañana del domingo 16 de septiembre de 1973, es decir, 5 días después del golpe, tocaron el timbre de mi casa. Descubrí con sorpresa que afuera estaba mi amigo Roberto Alifano, entonces encargado de cultura de la Embajada Argentina, y detrás de él 2 autos elegantes, prolijamente ilustrados. Tienes que asilarte, me dijo, a modo de saludo, y rápido. Recordé que mis vecinos de la cuadra, días antes, habían acordado expulsarme del barrio, debido a que yo era el encargado de repartir pollo por las casas. Hemos venido a buscarte, dijo él. ¿No has visto el Mercurio de hoy? Viene un comentario que si te encuentran en la calle te fusilan. Yo no venía al diario. Súbete rápido. Abordé el auto diplomático, perturbado, sin entender nada. Íbamos en dirección de la embajada. Al llegar a Vicuña Maquena argumenté que yo no había hecho nada malo y pedí que me dieran 10 minutos de reflexión. Crucé hasta la calle Almirante Simpson y me paré delante de las puertas cerradas de la Sociedad de Escritores de Chile. Pensé un buen rato en mi esposa Alicia, en mis hijos Fernando y Francisco, hasta que le dije a Roberto Alifano que quería permanecer en el país. De vuelta en casa, me senté a leer la nota del diario El Mercurio, anónima, no llevaba firma. Decía lo siguiente, el título era Política, y le escribía el medio de su negocio. Me abro comillas. Ante todo, habría que esclarecer cuál es el propósito de esta novela. Aunque el prólogo no explicase que ella es exponente, y abro comillas, una literatura comprometida con el cambio social. Cierro comillas. Una ligera meditación sobre los hechos y dichos de sus personajes permite descubrir una intención política muy precisa: ridiculizar y por este medio empequeñecer la reacción de inquietud que desde el comienzo causó en Chile el advenimiento de la unidad popular. Las descripciones de Jerez son abiertamente tendenciosas. A través de las digresiones de los personajes plantea como una realidad incuestionable, por ejemplo, la pretendida concomitancia, escuchen bien esto, la pretendida concomitancia de la oposición chilena con los intereses foráneos para impedir el ascenso de Allende. Un sectarismo típico de los hombres de este régimen lleva a la autora a fustigar por igual a todos los oponentes al marxismo, empresarios y subalternos, hombres y mujeres. La frivolidad de sus
protagonistas linda por lo absurdo. A una de ellas le concede como destino el ser, abre comillas, querida profesional. Al presentar la obra, Antonio Skálmeta dice que Jerez va a tener que pagar el precio de ciertas críticas no literarias, sino sociales. Si así fuese, no habría por qué sorprenderse. El autor no ha construido una obra literaria, sino un panfleto político. Eso es lo que decía Mercurio. Para terminar, mencionaré dos hechos que me tocaron tangencialmente. Por la época, el muy conocido librero Gonzalo Pineda era un hombre arriesgado para comercializar libros. Acostumbraba a comprar grandes cantidades en Chile y en el extranjero con el fin de distribuirlos en sus numerosas librerías. A Gonzalo Pineda el golpe lo sorprende con las bodegas colmadas de libros, sobre todo de libros editados por Quimantú. Son 3.000 los ejemplares del libro, es un negocio que ha comprado. Además tiene unos 1.000 ejemplares que ha rematado de un libro de cuentos míos proveniente de la quiebra de un ambicioso editor argentino, Hugo de Bandi, que de una sola vez ha publicado 10 escritores chilenos con un inédito programa publicitario. Pineda no puede vender ningún título sin el previo visto bueno digo, lo pongo entre comillas, de los golpistas. El libro de cuentos a los censores les parece inocuo y lo dejan pasar. No me gustó para nada esta acción emprendida por el librero, ni menos el certificado que decía así: República de Chile, Junta de Gobierno, certificado de libre circulación. Se autoriza para su libre circulación en el país el libro Déjame tener miedo, del autor Fernando Jerez, editorial Pineda. Firma Junta de Gobierno, Secretaría de Prensa, Control de Editoriales. Pero no le va tan bien con el mío sus negocios. Sin embargo, varios países firman órdenes de compra interesados en los libros de Quimantú. El librero obtiene todos los certificados de la burocracia para exportarlos y debidamente embalados los traslada a la aduana de Valparaíso. Días después recibe una nota rotunda de rechazo, acompañada de un lapidario comentario: la mierda no se tira al vecino.